Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los secretos mejor guardados del mundo de la farándula con la pasión y el detalle que ustedes se merecen. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy tenemos entre manos una noticia que ha hecho temblar las redes sociales, ha encendido todas las alarmas de nuestro radar de curiosidades y nos ha sumergido en un torbellino de emociones y especulaciones. ¿Listos para desentrañar un misterio que ha dejado a más de uno con la boca abierta y suspirando por los viejos tiempos? Si aún no son parte de esta increíble comunidad de apasionados por el mundo del espectáculo, los invito de corazón a darle al botón de suscribirse y activar esa campanita que suena como la fanfarria de nuestros chismes más jugosos, para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que sucede. Vamos allá, que la magia del entretenimiento nos espera. Y es que, señoras y señores, hoy vamos a hablar de un reencuentro, de una sorpresa mayúscula que ha devuelto a la vida los recuerdos de una época dorada, de una imagen que muchos creían imposible de volver a ver, al menos no en las circunstancias que se han dado. Sí, estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman y de Method Demir, juntos de nuevo, y no en un set de grabación planeado, ni en un evento organizado para avivar el morbo, sino en un evento inesperado que ha causado un auténtico revuelo y ha reavivado la llama de la nostalgia en millones de corazones. Para aquellos que quizás llevan un tiempo desconectados de las telenovelas turcas, de esas historias que nos atrapan y nos transportan a mundos llenos de pasión y drama, déjenme recordarles que Can y Demet son dos de los nombres más sonados y carismáticos en la industria. Su química en pantalla en la exitosa serie Erkenci traspasó la ficción de una manera tan arrolladora que se convirtió en un fenómeno global, enamorando a millones de fans alrededor del mundo. La chispa que encendieron sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se sintió tan real que su relación fuera de cámaras fue un tema de constante especulación, alimentando aún más la devoción y las fantasías de sus seguidores. Cada mirada, cada gesto, cada detalle se analizaba con lupa, creando un aura de misterio y esperanza en torno a su posible romance. Sin embargo, con el tiempo, la vida siguió su curso, y cada uno tomó rumbos distintos en sus carreras y vidas personales, y parecía que este capítulo de sus vidas, el de su unión en la ficción y las especulaciones de la vida real, había cerrado para siempre, dejando un dulce recuerdo en la memoria de sus fans. Pero ay, amigos, la vida da muchas vueltas y la fama aún más. El destino, ese guionista impredecible, a veces nos regala giros que nos dejan sin aliento. Imaginen la escena: una rueda de prensa importante, un evento cargado de expectativa profesional, el aire vibrando con la presencia de figuras mediáticas, flashes por doquier capturando cada instante y de repente, entre los asistentes, entre ese mar de rostros conocidos, aparecen dos figuras que detienen el tiempo, que hacen que el murmullo se acalle y que las miradas se claven en un punto. Can Yaman con esa mirada intensa y seductora que desarma, esa sonrisa que derrite hasta el más escéptico, y de Method Demir, radiante, etérea, con esa elegancia innata que la caracteriza y que la hace brillar con luz propia. Sí, estaban allí ambos bajo el mismo techo compartiendo el mismo espacio, en el mismo evento. La noticia corrió como la pólvora, se propagó a la velocidad de la luz por todas las redes sociales, y los rumores, como era de esperar, no tardaron en dispararse, desatando un aluvión de especulaciones y teorías. ¿Qué hacían juntos? ¿Era una coincidencia del destino? ¿O había algo más, algo oculto, algo planeado detrás de este encuentro fortuito que parecía sacado de un guión? La verdad es que, según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes, de testimonios cercanos y, sobre todo, de las imágenes y vídeos que circulan profusamente en redes sociales, este no fue un encuentro planeado en el sentido de un proyecto artístico conjunto. Nada de eso. Ambos actores, reconocidos por su talento y su influencia, fueron invitados a la misma rueda de prensa para promocionar un evento benéfico muy importante. Y es que más allá de sus exitosas y demandantes carreras individuales, ambos han demostrado en numerosas ocasiones tener un gran corazón y un profundo compromiso con causas sociales, demostrando que su brillo va más allá de las pantallas. En esta ocasión, se trataba de una iniciativa crucial para recaudar fondos destinados a ayudar a familias necesitadas, una causa noble y humanitaria que sin duda, resuena con la sensibilidad y los valores de ambos artistas. Pero claro, la simple presencia de dos figuras de la talla y popularidad de Can Yaman y de Method Demir juntas, bajo el mismo techo, en el mismo evento, ya era un acontecimiento en sí mismo, un regalo inesperado para sus miles de admiradores. Los medios de comunicación, siempre ávidos de cualquier detalle jugoso, de cualquier chispa que pueda avivar la conversación, no perdieron la oportunidad de capturar cada momento, cada interacción, cada gesto. Las cámaras se enfocaron en ellos, esperando ansiosamente captar alguna señal,
alguna interacción especial, alguna mirada cómplice, algo que alimentara las esperanzas de aquellos que aún sueñan con una reconciliación, con un reencuentro profesional o quizás con el inicio de algo nuevo entre ellos. Y debo decir, las imágenes que hemos visto son fascinantes, cargadas de una energía que trasciende lo meramente profesional. Se les vio conversando animadamente, sonriendo, intercambiando algunas palabras con otros colegas presentes, demostrando una cordialidad y un respeto mutuo que es digno de destacar. La interacción fue en general cordial, respetuosa y para muchos de sus fans, llena de una nostalgia palpable, de esa sensación agridulce de recordar un pasado que fue intensamente vivido. Es importante recalcar, para ser precisos y transparentes con nuestra comunidad, que hasta donde sabemos, no hubo ninguna declaración oficial por parte de ninguno de ellos sobre un posible regreso a la pantalla juntos, ni siquiera una pista que sugiriera tal posibilidad. Sus carreras han tomado caminos diferentes, sendas que francamente han sido y continúan siendo muy exitosas. Kanyaman ha conquistado el mercado internacional, participando en producciones en Italia y España, consolidando su fama como un galán internacional con proyectos ambiciosos y desafiantes. Por su parte, Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más queridas y solicitadas en Turquía, liderando proyectos que alcanzan altos índices de audiencia y demostrando una versatilidad y un talento que la mantienen en la cima. Sin embargo, la magia de su química en pantalla es innegable, y es precisamente por eso que su reencuentro, aunque sea en un evento de esta índole, genera tanto revuelo y tanta expectación. Los fans que vivieron intensamente su historia de amor en Erkenci, que se emocionaron con cada escena y suspiraron con cada beso, guardan un lugar especial e imborrable en su corazón para esta pareja que se convirtió en un ícono. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes ingeniosos, y hasta montajes de ellos juntos, como si el tiempo no hubiera pasado, reviviendo la época dorada de la serie y soñando con un futuro donde sus caminos vuelvan a cruzarse profesionalmente. Es un recordatorio poderoso de cómo el arte, la actuación, tiene la capacidad de crear conexiones tan fuertes que trascienden la pantalla y se instalan en la vida de las personas, generando un impacto emocional duradero. La rueda de prensa en sí, más allá de la presencia estelar de Kan y Demet, abordó temas importantes y necesarios relacionados con la causa benéfica que convocaba. Se habló de la urgencia de la solidaridad, de la importancia vital de unir fuerzas para generar un impacto positivo en la sociedad y ayudar a quienes más lo necesitan. Y ambos actores, con su carisma habitual y su capacidad para conectar con el público, contribuyeron enormemente a dar visibilidad a esta noble iniciativa. Sus palabras, transmitiendo sinceridad, compromiso y empatía, fueron un ejemplo inspirador para todos los presentes en el evento y, sin duda, para quienes siguieron la cobertura a través de los medios y las redes sociales. Pero volviendo a la cuestión que realmente nos interesa a muchos, a la intriga que nos mantiene en vilo, ¿qué significó realmente este encuentro para la audiencia, para los fans, para el universo del espectáculo? Para algunos fue la confirmación de que a pesar de sus caminos separados y sus vidas independientes, existe un respeto mutuo, una camaradería profesional y quizás, incluso, una amistad que perdura. Para otros fue un rayo de esperanza, una señal, la posibilidad latente de que el destino, en su infinita sabiduría, pueda volver a unirlos profesionalmente, quizás en un proyecto que supere las expectativas de su anterior éxito. Y para los más pragmáticos simplemente fue una coincidencia, un cruce de agendas en un evento compartido, una muestra más de la interconexión del mundo de la farándula. Lo que sí es cierto y totalmente indiscutible es que la imagen de Kanyaman y Demet Özdemir juntos, compartiendo un mismo espacio, evocó recuerdos poderosos y emociones intensas para sus seguidores. Nos recordó la intensidad de sus miradas, la complicidad de sus diálogos, la pasión que transmitían en cada escena, esa magia que hizo que Erkenci se convirtiera en un fenómeno. Y eso, amigos míos, es el poder inmenso de una buena historia bien contada y de actores que saben conectar con el público a un nivel profundo, tocando fibras sensibles y creando lazos emocionales que perduran en el tiempo. Quizás lo más bonito y maduro de todo esto es ver cómo dos personas que compartieron un momento tan significativo en sus carreras y han crecido y evolucionado tanto individualmente, pueden reencontrarse con profesionalismo, madurez y cordialidad. Demuestra un respeto profundo por el camino recorrido, por las experiencias compartidas y por el presente de cada uno. No sabemos qué les deparará el futuro, si la vida los volverá a cruzar en un set de rodaje para deleitarnos con una nueva historia, o si seguirán triunfando en sus respectivas y brillantes trayectorias. Lo que sí podemos celebrar con alegría es el legado que dejaron juntos, esa huella imborrable en la memoria colectiva de sus fans,
y la emoción genuina que su simple presencia compartida genera en sus miles de seguidores alrededor del mundo. Este tipo de encuentros inesperados, de cruces de caminos que nos sorprenden y nos hacen soñar, son los que hacen tan fascinante el mundo del entretenimiento. Nos muestran que detrás de las cámaras, detrás de los personajes y las historias, también hay personas con sus propias vidas, sus propias interacciones y sus propios caminos. Y cuando dos de esas historias se cruzan de forma tan visible y mediática, la magia ocurre, las especulaciones afloran, las conversaciones se multiplican y nuestros corazones se llenan de ilusión. Así que en resumen, la sorpresa de Can Yaman y de Method Demir en esa rueda de prensa no fue un anuncio de un nuevo proyecto conjunto, ni un indicio de un romance resurgido, sino un evento que puso de manifiesto la huella imborrable que dejaron en el corazón de sus fans. Fue un reencuentro cargado de nostalgia, de respeto mutuo, de profesionalismo y para muchos, de la chispa de la esperanza de que quizás el destino aún les tenga reservado algo juntos. Fue un recordatorio de que en el universo de las celebridades, donde las carreras pueden despegar y aterrizar con sorprendente rapidez, nunca se sabe lo que el futuro nos puede deparar, y que a veces, los encuentros más inesperados y sencillos son los que más nos emocionan y nos hacen suspirar. Y hasta aquí nuestro desglose detallado de esta noticia que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar y ha alimentado miles de conversaciones. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de Can y de Met, de esta inmersión en sus recuerdos y en las emociones que su reencuentro ha generado, y que les haya parecido tan intrigante y apasionante como a mí. Recuerden que su opinión es, como siempre, muy valiosa para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre este reencuentro inesperado? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en la pantalla, quizás en un nuevo proyecto que capture esa magia de antaño? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir su pasión por el mundo del espectáculo. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son amantes de la farándula, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas del mundo del espectáculo, más chismes jugosos y más análisis que les harán vibrar. Un abrazo enorme y hasta la próxima.